Me llamo Leonor. 68 años. La canasta de ropa pesaba más de lo habitual, cada sudadera y par de calcetines, un recordatorio de mañanas y noches que se desdibujaban de mi espalda, gritando tras 2 noches sin dormir. Apreté los dientes y me agaché otra vez, el dolor sordo irradiándose por mi columna, como un río terco. La casa olía a detergente y alfombra vieja familiar, y opresiva a la vez. En el piso de arriba los niños gritaban sobre el ruido de la televisión, sus risas afiladas y exigentes como cuchillos que no podía esquivar. Gabriel acababa de llegar del trabajo aflojándose la corbata, los hombros tensos, como si cargara el mundo entero. Elegí mis palabras con cuidado apoyándome o en la encimera para mantener el equilibrio. Gabriel, dije con voz casi de disculpa, creo que necesito un descanso. Solo un par de tardes a la semana sin los niños. Mi espalda. Mi frase se desvaneció incompleta. Se giró con ojos cansados y murmuró sin alzar la voz, como si fuera una verdad innegable. Entonces, solo estás ocupando espacio. Las palabras no golpearon como una bofetada. Golpearon como un veredicto. Me quedé inmóvil con la canasta aún en las manos y sentí una claridad extraña cortando el cansancio. 3 años. 3 años desde que me mudé para ayudar pensando que era necesaria. Había empacado una maleta, una bolsa de tejer, incluso mi orgullo convencida de que esto sería temporal, de que el amor y la necesidad se entrelazarían. Pero ahí estaba dicho en una frase tan casual, tan ensayada, que parecía una evaluación final. No era necesaria. Era usada. Dejé la canasta en el suelo con las manos temblando, mientras las apoyaba en el borde de la encimera. Mis venas como mapas desgastados por el tiempo latían bajo la piel fina prueba de décadas, sosteniendo a otros mientras mi cuerpo se quejaba en silencio. La cena estaría retrasada otra vez. Isabel llamó desde la sala, su voz resonando por el pasillo. No respondí. En cambio miré mis manos imaginándolas doblando ropa por última vez, como si mi esfuerzo siempre hubiera sido insignificante. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Gabriel finalmente entrando a la cocina. Su voz era ensayada, cortés, una máscara de normalidad sobre la irritación. Asentí lentamente. Solo necesito descansar un poco, eso es todo. Me dio una sonrisa tensa y fugaz. Todos lo necesitamos, dijo y salió de la habitación. Me hundí en la silla que había estado limpiando de migajas durante 3 años, el único rincón de muebles que era mío por accidente, y respiré en el silencio pesado. Fue la primera vez en meses que sentí que alguien retrocedía dándome espacio no físico, sino mental, emocional, para darme cuenta de que mi vida se había estado reduciendo por demasiado tiempo. Recordé el día que llegué con una maleta en la mano, convencida de que era afortunada por ser necesitada. Isabel me había sonreído entonces, una sonrisa dulce e inocente, sin rastro de malicia. Pero la necesidad se convirtió en expectativa. Pañales, ropa, recoger a los niños de la escuela, comidas, rutinas para dormir. Me convertí en el ritmo de la casa invisible, pero indispensable. Lentamente ayudar se volvió algo dado por sentado. Me volví invisible dentro de mi propia narrativa, una sombra en la cocina, un personaje secundario en la vida de mi propia familia. Mientras la lavadora pitaba a lo lejos, me di cuenta de que en el momento en que Gabriel pronunció esas palabras, una puerta se había abierto silenciosamente. Una puerta que no me había atrevido a tocar en años. Me senté allí, escuchando la casa respirar a mi alrededor, reconociendo el dolor en mi espalda, el dolor en mi corazón. En ese silencio, un plan comenzó a tomar forma, no ruidoso, no dramático, sino decidido. Reclamaría el espacio que por derecho era mío. Y así esperé, dejando que la casa cayera en su ritmo habitual, mientras algo dentro de mí cambiaba. No era el fin del servicio, no el fin del amor, sino el comienzo de saber quién era yo, fuera de las expectativas de los demás. El primer paso llegaría silenciosamente como todos los demás. Pero llegaría. Recuerdo el primer día que me mudé como si fuera ayer.
aunque han pasado 3 años. Mi maleta estaba cuidadosamente empacada a un pequeño bulto de mi vida anterior. Nada ostentoso, algo de ropa, mi bolsa de tejer y los libros que pensé que tendría tiempo de leer, en momentos de calma, que nunca llegaron. Isabel y Gabriel me recibieron con sonrisas cálidas y sentí una oleada de propósito, imaginándome como una ayuda. Un consuelo a alguien que podía calmar el caos de la nueva paternidad. Pero el propósito pronto se convirtió en rutina, y la rutina en expectativa. Pañales, ropa, dejar a los niños en la escuela, comidas, baños, cuentos para dormir. Estaba en todas partes, pero en ninguna a la vez. Aprendí los horarios de la casa como si fueran los latidos de mi propio corazón. Los lunes eran para el mandado, los martes para la ropa, los miércoles para ayudar con las tareas de Leonel, los jueves para citas con el doctor que nunca podía agendar para mí misma. Era el motor silencioso de su mundo, la que aseguraba que todo funcionara sin problemas, mientras la gratitud rara vez llegaba. Al principio me dieron una habitación en el piso de arriba, un espacio pequeño cerca de los cuartos de los niños. Pensé que estaría cómoda, incluso contenta. Pero no era mía. La oficina de Isabel necesitaba más espacio, así que me mudaron al sótano a un pequeño estudio. «De todos modos, aquí es más tranquilo», dijo ella doblando el futón ella misma. Más tranquilo en términos de ruido, sí, pero el estudio era frío en invierno, sofocante en verano, con una sola lámpara que zumbaba en el techo. No me quejé. Me dije que las familias hacen sacrificios. Me dije que las madres hacen lo que es necesario. Y por un tiempo esa creencia me sostuvo. Los niños eran lo primero como debía ser, y yo estaba feliz de arrullarlos para dormir, de cocinar sus comidas favoritas, de mantener la casa funcionando, mientras Isabel y Gabriel intentaban recuperar el aliento. Pero lentamente mis propias necesidades, mi comodidad, mi cuerpo se volvieron invisibles. Mis manos antes firmes ahora palpitaban de agotamiento con venas marcadas como caminos cansados. Mi espalda dolía constantemente y las mañanas eran una negociación con la gravedad misma. Mis tés favoritos seguían guardados, mis libros apilados sin abrir, y la foto de mi difunto esposo Rafael permanecía sellada en una caja en el garaje, una reliquia de la vida que había dejado de lado. Recuerdo haber escuchado conversaciones que revelaban la verdad. Isabel al teléfono diciendo casualmente: «Vive aquí gratis. La verdad nos conviene a todos. Ella necesita compañía y nosotros la ayuda». Compañía. Esa era la justificación. La ayuda. Eso era todo lo que era. Intenté no pensar en ello, doblé camisas, preparé lonches, recalenté cenas, hice mandados que no eran míos. Cada acto de cuidado se volvió invisible. Cada esfuerzo pasó desapercibido. Incluso mi presencia se convirtió en un servicio medido por tareas completadas, no por el amor detrás de ellas. Y aún así, por todo ese sacrificio, hubo momentos de reconocimiento silencioso, una sonrisa de Leonel, un gracias susurrado, en un instante fugaz. Pero eran pocos y efímeros. Sobre todo aprendí a medir los días por el dolor, la rigidez en mi espalda, el dolor en mis rodillas, el palpitar sordo en mis brazos. Cada día era un ritmo de dar, de resistir una letanía silenciosa que me había convencido de que era amor. Al final de 3 años me di cuenta de que el amor sin reciprocidad puede ser agotador. Puede borrar quién eres, y en ese silencio entre cargas de ropa y el ruido de los platos, comencé a ver la verdad ser buena para todos los demás. Me había costado a mí misma. Era hora de recordar ese yo. Para la 3ª semana el ritmo de la casa se había incrustado en mis huesos. La lavadora pitaba cada mañana como una campana de salida, señalando otro ciclo de platos por lavar, cubiertos, por ordenar, encimeras por limpiar. Me movía mecánicamente con las manos mojadas, los brazos doloridos, la columna rígida, y aún así, mi presencia seguía siendo casi fantasmal.
Isabel pasaba de camino al trabajo café, en mano, mirándome apenas. «No olvides preparar a los niños», decía sin detenerse, como si yo fuera parte del mobiliario, no la persona que había pasado noches arrullándolos cuando no podían respirar, cuando la fiebre subía, cuando el bebé lloraba por horas. Doblaba la ropa que nunca parecía disminuir metiendo camisas y calcetines en cajones, que solo eran míos de nombre. Cada doblez, cada pliegue era un pequeño acto de devoción invisible para los que más importaban. Gabriel gritaba recordatorios desde el pasillo. Recoger la ropa de la tintorería, asegurarme de que las tareas estuvieran hechas, llamar al pediatra, mandar mensaje a la niñera. Respondía a cada uno en voz baja sin protestar, sin pausa. Mi amor se había convertido en deber. Mi deber se había convertido en vida. El desayuno era otra actuación. Medía avena y cereal, cortaba frutas, servía leche en vasos, con la precisión de años equilibrando sus horarios y estados de ánimo. Los niños discutían por los asientos. Intervenía con una calma que ya no reflejaba paz interior, sino hábito. Era la mediadora, el amortiguador, la línea invisible que mantenía a la familia funcionando. Incluso las pequeñas victorias, como convencerlos de comer una cucharada de verduras, pasaban sin reconocimiento. Mi recompensa era el silencio y un alivio fugaz en su obediencia. Las tardes se fundían con las noches, con tareas esparcidas por la mesa, crayones desperdigados como confeti de una celebración olvidada, y cestas de ropa, esperando en cada esquina. Lavaba, doblaba, recalentaba comidas, los arropaba. Cada noche el mismo patrón se repetía, estaba presente para la casa, pero ausente en el reconocimiento. Vivía en una casa que no era mía, en una vida que pertenecía a otros. Cuando Isabel me llamó para preguntar si podía cuidar al bebé unas horas para que ella pudiera hacer mandados, asentí, aunque mi espalda protestaba con punzadas agudas. «Claro», dije, escondiendo el dolor detrás de una máscara de calma. Porque decir no parecía imposible. Decir sí se había vuelto automático. Las necesidades de la casa dictaban los límites de mi cuerpo, y hacía mucho que había olvidado los míos. Mi té favorito, mi tejido, las novelas que alguna vez atesoré. Todo estaba relegado a cajas guardadas en rincones del sótano. Ahora solo un dormitorio de nombre. A veces me veía en el espejo una mujer que se movía con eficiencia, cuidadosa, manos enrojecidas y agrietadas por el jabón de trastes, hombros tensos por la tensión, rostro marcado por un cansancio que ningún sueño podía borrar. El trabajo invisible me había definido. Cada acto de cuidado y amor que vertía en la casa no era notado por nadie, no era recompensado, más que por la expectativa constante de que seguiría allí. Comencé a entender que soportar en silencio tenía un costo que ya no podía ignorar. En esos momentos una sutil conciencia se colaba. Mi corazón aún latía con amor por mis nietos, pero palpitaba junto al agotamiento, la frustración y una súplica silenciosa por reconocimiento. La casa estaba llena, pero yo me sentía vacía. La familia prosperaba en la rutina y el orden, pero mi propia vida se había reducido a una serie de obligaciones. Estaba presente, pero invisible. Necesitada, pero no valorada. Una noche, mientras doblaba la última pila de pijamas, escuchando el zumbido del refrigerador y el lejano ruido de la televisión, me permití reconocerlo por primera vez. El amor sin respeto, la devoción sin reconocimiento, me había convertido en un fantasma. Los amaba, sí, pero ellos habían dejado de verme. Y en esa realización, la primera chispa de resolución se encendió. Este trabajo invisible me había sostenido durante años. Ahora, tal vez, era hora de sostenerme a mí misma. Para cuando Isabel y Gabriel salían al trabajo, mi nombre había perdido su calidez. Se había convertido en una señal, una orden para actuar. Leonor se encargará. Lo escuchaba y menudo susurrado, de una habitación a otra en llamadas telefónicas, incluso en comentarios casuales a los niños. Mi presencia se asumía,
Mi trabajo no se cuestionaba, mi cansancio era invisible. Removí avena en la estufa, la cuchara de metal, raspando contra la olla con un ritmo que se había vuelto instintivo. Leonel tiró de mi manga pidiendo ayuda con sus zapatos, y me arrodillé, escondiendo el dolor en mis rodillas, detrás de una sonrisa practicada. Mis manos antes ágiles y ligeras, ahora se movían con la precisión del hábito, en lugar de la alegría. Cada movimiento era medido, cada respuesta automática. La casa me exigía, y yo obedecía. El desayuno pasaba con poca conversación. Gabriel gritaba recordatorios desde el coche. ¿Empacaste los lonches? No olvides los libros de la biblioteca. La voz de Isabel se filtraba por el monitor de bebés, comprobando si había comenzado la ropa. Cada instrucción se sentía como una orden grabada en mí, y cada sentimiento, cada sí desgastaba un poco más de quién había sido. Ya no era Leonor una persona con preferencias y deseos. Era Leonor la ejecutora, la cuidadora, la operadora silenciosa de una casa que no era mía. Los niños subían corriendo, peleando por juguetes. Ordenaba los restos del desayuno, limpiaba encimeras, apilaba platos, ponía las cosas en su lugar. Cada acción reforzaba mi invisibilidad. Era esencial, pero no reconocida. Me había convertido en un accesorio tan constante e ignorado como el zumbido del refrigerador. Mi voz rara vez se escuchaba salvo para afirmar, para estar de acuerdo, para guiar nunca, para expresar una necesidad o preferencia. Incluso las pequeñas victorias pasaban desapercibidas. Leonel finalmente aprendió a atarse los zapatos sin ayuda, e Isabel apenas levantó la vista de su celular. La satisfacción de su logro deberían haber calentado la habitación, pero en cambio, el aire estaba lleno de una lista de tareas pendientes: cargar la lavadora, doblar la ropa, revisar la secadora, preparar la cena. Mis logros eran invisibles. Mis esfuerzos asumidos. El peso de los años de servicio me aplastaba mientras llevaba la ropa al dormitorio. Cada canasta, cada camisa doblada, cada plato lavado y comida preparada era un recordatorio. Era necesaria. Sí, pero solo en función. Mi cuerpo, mi tiempo, mis pensamientos pertenecían a la casa, no a mí. Había sacrificado pedazos de mí misma por su comodidad, y aún así, nunca se ofrecía reconocimiento. Había aprendido a sonreír a través de ello, a responder con calma, a soportar en silencio. A media tarde mi espalda dolía y mis hombros estaban rígidos. Me detuve junto a la encimera de la cocina apoyándome pesadamente, sintiendo el ardor de años de trabajo silencioso. Miré a mi alrededor la casa ordenada, las comidas apiladas cuidadosamente, los juguetes organizados, la ropa doblada. Todo estaba en su lugar excepto yo. Mi nombre se había convertido en una orden, un atajo para tareas, un recordatorio de que la persona que había sido ya no era necesaria aquí. En ese momento de silencio, la realización se asentó por completo. Me había convertido en una función, en un hogar que esperaba mi trabajo, no en una persona que merecía reconocimiento. La verdad presionaba contra mis costillas, incómoda e innegable, un preludio a la decisión que lentamente tomaba forma en mi mente. Por primera vez en años consideré una vida donde mi nombre no fuera una orden, sino una elección. Las palabras quedaron suspendidas en el pasillo como un escalofrío repentino cortando el zumbido tranquilo de la mañana. Gabriel no alzó la voz, no gesticuló ni hizo una escena dramática. Simplemente lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Solo estás consumiendo oxígeno. Me quedé paralizada con una canasta de ropa sin doblar apretada contra mi pecho, mi espalda protestando con cada latido. El dolor en mi columna había sido un compañero constante durante estos 3 años, pero esto era más afilado que cualquier dolor físico. No fue un empujón ni un portazo, una solicitud olvidada. Fue un veredicto, un juicio destilado, en 4 palabras que me desnudaron por completo. Me hundí contra la pared, la ropa resbalando de mis manos cayendo en un pequeño montón a mis pies. La risa de los niños resonaba desde el piso de arriba,
Una banda sonora despreocupada para un momento que parecía ralentizarse. Mis ojos trazaron las marcas en el suelo, las manchas leves dejadas por juguetes y derrames, los restos de una vida dedicada a otros, mientras mis propias necesidades eran invisibles. Recordé las noches que me quedé despierta arrullando a Leonel, cuando no podía dormir, las comidas que preparé en silencio, las horas dedicadas a ordenar ropa, limpiar cuartos, doblar prendas en pilas perfectas que nadie reconocía. Cada acto de cuidado, cada esfuerzo por sostener su mundo, se había dado por sentado. Me había convertido en parte de la maquinaria, una presencia de fondo, cuya incomodidad y agotamiento eran ignorados. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta, su expresión indescifrable, como si no hubiera dicho nada controvertido en absoluto. «Lo digo en serio», añadió suavemente, casi despectivamente, como si explicara un hecho simple. «Solo estás consumiendo oxígeno». El peso de esas palabras me aplastó, más pesado que la ropa que había estado sosteniendo, más pesado que la tensión que se había acumulado en mis hombros durante años. Por primera vez, vi claramente lo que había estado sucediendo todo el tiempo. Había estado presente, sí, pero solo, en función. Necesitada, sí, pero solo en el papel que me habían asignado. Valorada, no de la manera que importaba. Mi amor y trabajo habían sido asumidos, mi cuerpo y tiempo explotados, mi humanidad ignorada. Presioné una mano contra mi pecho, sintiendo el latido constante de mi propio corazón. Este era un tipo diferente de dolor, uno que corría más profundo que los músculos adoloridos o las articulaciones rígidas. Era el dolor de la invisibilidad, de ser reducida a una sombra en el hogar que había ayudado a sostener. Durante años había soportado convenciéndome de que el amor requería sacrificio, que la paciencia exigía silencio, que la familia significaba someterse a ser usada. Pero en este momento, la ilusión se rompió. El pasillo parecía de repente más pequeño, las paredes más cercanas, el aire más pesado, con palabras que se negaban a disiparse. Y sin embargo, bajo el dolor, una chispa de claridad se encendió. Ya no estaba dispuesta a aceptar el borrado. Ya no estaba dispuesta a dejar que la vida que me quedaba fuera definida únicamente por la conveniencia de los demás. Mi espalda dolía, sí. Mis manos temblaban, sí. Pero mi mente estaba despierta de una manera que no había estado en años. Esa frase simple, cruel, despectiva, había hecho lo que cada hora no remunerada, cada tarea ignorada, cada sacrificio silencioso no había logrado. Me obligó a verme a mí misma, no como una función, no como una sombra, sino como alguien con una elección. Y en esa elección yacía el primer paso hacia reclamar no solo mi cuerpo y mi tiempo, sino mi dignidad. Me enderecé lentamente, levantando la canasta una vez más, aunque esta vez con intención, no con obligación. La casa continuó a mi alrededor, indiferente como siempre lo había sido, pero sabía que algo había cambiado. El aire que respiraba era mío finalmente, y estaba lista para dar el primer paso más allá de él. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, suave e indiferente, pintando la mesa de la cocina en franjas apagadas. Me senté allí con mi café, el vapor enroscándose contra el aire fresco, sintiendo el dolor en mi espalda como un recordatorio de que mi cuerpo tenía límites y que nadie en esa casa los había reconocido verdaderamente. 3 años. 3 años doblando ropa, preparando comidas, mediando discusiones, arrullando niños para dormir, respondiendo a cada solicitud antes de que siquiera fuera completamente expresada. Y aún así, la palabra útil nunca se había aplicado a mí de una manera que importara. La frase de Gabriel de ayer, «Solo estás consumiendo oxígeno», había resonado en mi mente toda la noche, cortando más profundamente que cualquier reproche o queja que hubiera recibido. No era ira lo que sentía ni tristeza. Era claridad. Una realización de que el amor, cuando se distorsiona por la expectativa y el derecho, se convertía en una cadena invisible.
Mi presencia se asumía. Mi trabajo se esperaba, mi autonomía se ignoraba. El pensamiento se asentó pesadamente en mi pecho. Pero con él vino una ligereza peculiar, el reconocimiento de que aún podías actuar. Podía elegir. Me levanté y caminé hacia la ventana observando el vecindario despertar. Un par de madres empujaban carriolas por la acera, hablando y riendo ajenas al drama dentro de mi casa. Pensé en Isabel y Gabriel ocupados con su trabajo, sus vidas, sus horarios, tratándome como un accesorio, en lugar de una madre, una abuela, una mujer con necesidades y límites. La imagen despertó algo dentro de mí, algo largamente dormido, casi olvidado. La idea de que podía irme, que no tenía que esperar permiso, que mis elecciones no necesitaban justificación. El plan no se formó en un momento dramático. No hubo una decisión repentina ni un empaque furioso. Fue silencioso, deliberado. Un ajuste de cuentas lento con años de invisibilidad. Hice una lista a pasos pequeños y concretos. Recuperar mis pertenencias del sótano y el garaje. Empacar la maleta que había mantenido medio vacía. Encontrar un lugar temporal para mí. Contactar a mi médico para una cita que había pospuesto innumerables veces. Y finalmente, considerar cómo decirles a Isabel y Gabriel que ya no viviría bajo sus reglas tácitas. Cada paso se sentía aterrador y liberador. Mis manos aún rígidas y cansadas de las tareas de ayer temblaban mientras abría cajones que no había tocado en meses, sacando cuadernos antiguos, las fotos de Rafael, un par de calcetines olvidados con mis iniciales bordadas. Estos objetos alguna vez, eclipsados por las necesidades del hogar, eran míos otra vez. Cada artículo recuperado era una pequeña victoria, un símbolo de que mi vida, mi historia, mi identidad no habían sido borradas. Me moví por las habitaciones lentamente, tomando nota de los espacios que se habían convertido en un laberinto de obligaciones. El estudio donde dormía más a menudo que en mi propio dormitorio estaba ordenado pero estéril, un reflejo de todo lo que se esperaba de mí y nada que me perteneciera. Pasé mis dedos por los respaldos de las sillas que había pulido innumerables veces y por primera vez en años sentí el impulso de reorganizar, de tocar, de habitar el espacio, como mío, no como un ayudante invisible, no como la conveniencia de alguien, sino como Leonor. A media tarde había reunido una modesta colección de pertenencias, la maleta más pesada de lo que esperaba, no solo con ropa o papeles, sino con el peso de años de dar, sin reconocimiento. Y aún así, no me apresuré. No había necesidad de prisa. Esto no era una huida, era una recuperación. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La casa seguía como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. Estaba planeando silenciosamente, deliberadamente, una vida en la que mi presencia ya no sería una función o una conveniencia. Podía respirar. Podía elegir. Y por primera vez en años sentí que esa libertad comenzaba a tomar forma frágil, pero innegable, como el primer indicio de un amanecer tras una larga noche oscura. Me hundí en el borde del futón, los cojines rígidos debajo de mí, y abrí la maleta que había traído hace 3 años, la que nunca había desempacado realmente. Su lona estaba desvaída, su cierre terco, pero contenía más que ropa. Contenía pedazos de una vida que casi había olvidado, fragmentos de identidad escondidos bajo capas de años dedicados a servir a los demás. Primero las fotografías. Rafael, mi difunto esposo, de pie con orgullo, el día que firmamos el contrato de nuestro primer departamento. Su mano descansando suavemente en mi hombro. Los bordes estaban desgastados, los colores suavizados por el tiempo, pero la calidez en sus ojos permanecía. Y Gabriel de niño sonriendo sin dientes frontales, sosteniendo el dragón de papel que hicimos juntos durante una tarde lluviosa. Tracé las líneas de sus rostros con dedos temblorosos, inhalando el leve aroma a papel y memoria, sintiendo el tirón de la nostalgia y el duelo.
Luego vino mi bolsa de tejer alguna vez, vibrante con hilos coloridos, ahora apagada por el abandono. La enrollé cuidadosamente colocándola en la maleta junto a las fotos. Luego mi cartera gastada y remendada, testigo de años de mandados, cuentas sin pagar y sacrificios silenciosos. Cada objeto, cada recuerdo era una recuperación de mí misma. Levanté una pequeña caja de debajo de la cama, la que había mantenido escondida bajo una bolsa de plástico. El polvo cubría su tapa, pero dentro yacían restos de quién había sido. Un cuaderno delgado con poemas que nadie había leído, pequeños recuerdos recolectados durante décadas. Un delicado anillo de oro que alguna vez simbolizó libertad, pero ahora representaba supervivencia. Hice una pausa con cada pieza recordando por qué la había atesorado, por qué la había escondido en las sombras de la obligación y la invisibilidad. Un par de calcetines con mis iniciales bordadas en los dobladillos se deslizaron en la maleta a continuación. Eran triviales, pero profundamente personales recordatorios de que existía más allá de las demandas de la casa. Un suéter que había tejido hace mucho, ahora desvaído pero aún cálido, se dobló cuidadosamente encima. Cada artículo era una afirmación silenciosa, tenía una vida que me pertenecía, no prestada de las expectativas de los demás. Trabajé metódicamente doblando, empacando, acomodando cada movimiento deliberado. El aire estaba pesado con el zumbido del refrigerador y el murmullo lejano de los niños, pero ya no me oprimía. Por primera vez en años sentí una medida de control, una sensación de que mis acciones importaban porque eran mías, no porque alguien más las dictara. Mientras la maleta se llenaba, una calma extraña se asentó sobre mí. El estudio abarrotado con los restos de tareas, juguetes y ropa doblada parecía menos una prisión y más un escenario para este acto silencioso de liberación. Hice una pausa mirando la habitación que nunca había sido realmente mía y me permití una pequeña sonrisa. Estos objetos eran más que pertenencias, eran una declaración. Cerré la maleta lentamente, deliberadamente, saboreando el pequeño clic que confirmaba el cierre. El peso era tranquilizador, no agobiante. Llevaba recuerdos, sí, pero también una promesa, una vida recuperada, un yo recordado, una rebelión silenciosa contra años de invisibilidad. Reuní el pequeño bulto, apoyándolo contra mi lado, y por primera vez sentí la forma de mi propia existencia sólida, presente e innegable. La casa continuó a mi alrededor indiferente, como siempre lo había sido, pero ya no era indiferente a mí misma. Cada paso hacia la puerta, cada artículo empacado era una recuperación de espacio, un recordatorio silencioso pero firme, de que era más que una sombra en la vida de alguien más. Esta maleta era mía, y con ella, la primera medida tangible de mi libertad. La luz del sol se filtraba por las persianas a medio abrir, pintando franjas doradas sobre la encimera de la cocina. Me movía silenciosamente, deliberadamente, cada paso medido, como si el suelo mismo contuviera la respiración. El aire olía ligeramente a detergente, a las comidas de ayer, a una vida vivida para otros. Preparé café, el aroma un consuelo familiar, aunque esta mañana se sentía como una despedida. Puse la mesa para el desayuno simple y sin pretensiones. Platos, cubiertos, tazas, todo dispuesto con cuidado. Los juguetes de los niños estaban recogidos, apilados ordenadamente en una esquina, las piezas del rompecabezas devueltas a su caja. La casa estaba ordenada, tranquila, pero bajo la superficie todo había cambiado. Me iba y el peso de años de trabajo invisible colgaba en cada rincón. Mientras freía huevos, pensé en las mañanas en que me levantaba temprano para hacer hot cakes, preparar lonches, enfrentar el caos con una sonrisa que no siempre estaba allí. Hoy el acto era para mí, no para ellos. Coloqué el pan tostado en los platos, serví leche en las tazas y me detuve a respirar. Este era mi gesto final, una afirmación silenciosa de que podía cuidar sin perderme a mí misma. Llevé la maleta que había empacado la noche anterior a la esquina del estudio,
probando su peso en mis manos. El zumbido del refrigerador, el leve traqueteo de la lavadora, incluso las voces lejanas de los niños arriba, parecían más suaves, como si la casa misma reconociera el cambio. Ordené las encimeras, limpié las migajas de la mesa, enderecé una silla. Cada pequeño movimiento era deliberado, un acto final de respeto por un hogar que me había exigido todo, mientras ofrecía poco a cambio. Revisé las ventanas, apagué las luces y me moví por las habitaciones lentamente, tocando objetos, deteniéndome brevemente ante recuerdos del pasado. La fotografía de Rafael guardada en un estante captó mi atención. Tracé las líneas de su rostro, un reconocimiento silencioso de que esta mañana era sobre recuperar mi vida, no borrar recuerdos. Finalmente me senté en la mesa de la cocina con mi abrigo puesto, la maleta Sikaj a mi lado, y tomé el café que había preparado para mí. El mundo exterior me llamaba incierto y nuevo. No sentía prisa ni pánico, solo una certeza silenciosa. Esto no era una huida, era un paso deliberado hacia la libertad, un retorno a la autonomía, un momento para ese afirmar que me pertenecía a mí misma primero. Escuché los sonidos tenues de la casa, sentí el dolor familiar en mi espalda y respiré. La mañana se extendía tranquilamente a mi alrededor y me permití una pequeña sonrisa privada. Hoy me iría silenciosamente, pero con la dignidad intacta, llevando conmigo el conocimiento de que ya no era invisible, ya no era una sombra en la vida de alguien más, sino plenamente presente en la mía. Caminé por la acera angosta, el peso de mi maleta familiar contra mi lado, pero de alguna manera más ligero que la carga que había llevado durante 3 años. El aire fresco de la mañana rozó mi rostro trayendo el aroma lejano de hojas caídas y el leve zumbido de un vecindario despertando. Me detuve ante la puerta roja tomando una respiración lenta y dejé que mis dedos rozaran el picaporte de latón. Verónica abrió casi de inmediato con el cabello envuelto en una toalla, la bata suelta, las pantuflas suaves, contra el suelo de madera. Sus ojos se abrieron brevemente, el reconocimiento brillando en su rostro. Y luego sonrió con esa clase de sonrisa que no exigía explicaciones ni justificaciones. Leonor dijo con voz brillante, casi sorprendida: «Pásele». Entré dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. La calidez familiar de su hogar me envolvió con olor a canela y un leve toque a arena de gato o aromas que siempre había asociado con consuelo, en lugar de obligación. Verónica no preguntó por qué había venido, no miró la maleta, no me hizo relatar cada detalle. Simplemente se hizo a un lado, dejándome encontrar un lugar para sentarme, ofreciéndome una taza astillada de té fuerte. La acepté, el vapor elevándose en volutas silenciosas, oliendo a su hogar, a permiso para existir fuera del deber. La sala estaba tenuemente iluminada, la luz de una lámpara derramándose sobre los muebles disparejos. Me hundí en el sofá, los cojines desiguales, pero acogedores, y dejé que mi espalda se relajara ligeramente contra el respaldo. Verónica se acomodó frente a mí, doblando las piernas debajo de ella, con ojos alerta, pero pacientes, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Por un rato no dijimos nada. Tomé mi té sintiendo cómo la tensión en mis hombros se aflojaba lentamente. Nadie gritaba, nadie exigía, nadie esperaba. Por primera vez en años podía respirar sin disculparme. Mis pensamientos vagaban de vuelta a la cocina, a los dormitorios, a las incontables horas dedicadas a las necesidades de los demás. Aquí no importaban, yo importaba. Verónica finalmente habló suave y mesurada. «Puedes quedarte más que unas noches si quieres». Su tono no llevaba presión ni juicio, solo un reconocimiento silencioso de que había estado cargando demasiado por demasiado tiempo. Asentí, una pequeña sonrisa escapándose de mí, sintiendo el frágil florecer del alivio. La casa se sentía viva, sin expectativas. Por primera vez en años me sentí vista no por lo que podía hacer, sino por quién era. Dejé mi té en la mesa, dejando que el silencio me envolviera,
y me permití simplemente ser Leonor. Ya no invisible, ya no un accesorio, sino una mujer con espacio para respirar, espacio para existir. La noche cayó suavemente rozando la habitación con tonos de ámbar y sombra. Me senté en el sofá, los cojines desiguales debajo de mí, mis manos envolviendo la taza caliente de té que Verónica había servido. Afuera el viento agitaba las ramas desnudas, golpeando suavemente contra las ventanas. La casa olía ligeramente a canela y al leve aroma de su gato, un olor que me di cuenta que había anhelado sin saberlo. Dejé que el peso del día se asentara sobre mí, una mezcla de agotamiento-alivio y algo como anticipación. Durante 3 años mis noches habían estado marcadas por los llantos de los niños, las demandas de mi hija y yerno, las tareas interminables que nunca traían reconocimiento. Ahora, por primera vez en años, solo había el zumbido tranquilo del radiador y el ritmo lento y constante de mi propia respiración. El sofá no era mío, no realmente, pero me acunaba como un viejo amigo. Me hundí más profundamente, dejando que mi cuerpo sintiera el apoyo que le había sido negado por tanto tiempo. Mi columna rígida y dolorida por el trabajo constante se relajó ligeramente cada respiración, aliviando la tensión acumulada durante años de invisibilidad. Cerré los ojos y me permití notar la ausencia de expectativas. Sin horarios, sin instrucciones, sin nadie juzgando, silenciosamente mi ritmo o el orden de mis tareas. Pensé en la pequeña maleta que había traído las pocas pertenencias personales que había recuperado. Un suéter desvaído, fotografías de Rafael, el cuaderno con poemas antiguos, mi pequeño anillo de oro. Cada pieza era un hilo que me conectaba a mí misma y ahora descansaban a salvo en este espacio que no era ni mío ni de ellos, sino completamente mío para habitar. Pasaron minutos o tal vez horas, no me importaba. La prisa habitual del tiempo se había suavizado, dando paso a un ritmo mesurado y deliberado, que se sentía desconocido pero reconfortante. Tomé mi té lentamente escuchando el viento, el leve tic-tac del reloj, el zumbido lejano de la ciudad, más allá de las paredes. Cada sonido suave y no intrusivo subrayaba la quietud que me había sido negada por tanto tiempo. Por primera vez, podía existir sin disculpas. Mis pensamientos vagaban libremente sin estar atados por obligaciones, sin estar moldeados por las expectativas de los demás. Pasé mis dedos por las texturas del sofá reconociendo su presencia como propia. Era tranquilo pero rico, un santuario de pequeñas libertades y una identidad recuperada. Finalmente me recosté dejando que mis ojos se cerraran, mis hombros relajados. El mundo exterior podía esperar. El pasado con sus demandas implacables no podía irrumpir aquí. Esta noche era mía. Inhalé, exhalé, y por primera vez en años el silencio se sentía como seguridad, como un regreso a casa que no sabía que necesitaba. El edificio de departamentos era modesto, de ladrillo rojo, con enredaderas trepando por un lado escondido, al final de un callejón tranquilo, en una parte de la ciudad que casi había olvidado que existía. Subí la maleta por las escaleras angostas, el peso ahora familiar, un compañero en lugar de una carga. Al llegar a la puerta dudé por una fracción de segundo, antes de insertar la llave que había firmado para mí y girar la cerradura. El clic sonó más fuerte de lo esperado, una pequeña declaración de que esta puerta se abría solo para mí. Adentro el departamento olía ligeramente a pintura y a la luz del sol que se filtraba por la única ventana. El espacio era pequeño, una sala dormitorio combinada una cocineta y un baño diminuto. No era lujoso, pero era mío completamente e irrevocablemente. Dejé mi maleta en el suelo y me permití una pausa, respirando el aire tranquilo no reclamado. Nadie me esperaba, nadie exigiría nada. Nadie mediría mis acciones contra sus expectativas. Comencé a desempacar lentamente, deliberadamente. La pequeña caja de cartón que contenía fotografías y recuerdos fue lo primero. El rostro sonriente de Rafael,
El día que firmamos nuestro primer contrato, la sonrisa infantil de Gabriel, con el dragón de papel, el anillo de oro que simbolizaba libertad. Cada artículo fue colocado cuidadosamente en el estrecho estante junto a la ventana. Pasé mis dedos por los bordes de los marcos sintiendo un pulso de pertenencia, un vínculo conmigo misma que no había notado que estaba desgastado. Luego arreglé los muebles según mis preferencias, no para la comodidad o aprobación de nadie más. La silla que alguna vez estuvo arrinconada en el estudio, ahora miraba hacia la ventana inclinada para captar la luz de la mañana. La pequeña mesa se colocó junto a ella, la superficie despejada, excepto por una taza de té y un cuaderno que había traído. Moví la planta Ruth al alféizar de la ventana donde podía inclinarse y crecer libremente sin molestias. Cada elección era pequeña, casi mundana, pero llevaba el peso de años de autonomía pospuesta. Desempaqué mi ropa y artículos de aseo, colocándolos ordenadamente en cajones y el armario. Nadie había tocado estos objetos. Nadie había juzgado el color de las cortinas que colgué compradas en una tienda de descuentos, bordadas con pequeños pájaros. Eran exactamente lo que quería. La habitación se sentía como una extensión de mí misma, cada rincón reflejando una decisión hecha para mí, por mí. Me detuve en el centro del departamento y dejé que la quietud se asentara a mi alrededor. El ruido de la casa de Gabriel, las demandas y expectativas constantes, se sentía lejano, casi irreal. Aquí solo había el zumbido del radiador, el suave eco de mis propios movimientos, el peso de la soledad que ya no se sentía opresiva. Podía existir aquí en mis propios términos, libre de la labor tácita que había definido los últimos 3 años. Cuando cayó la tarde, la luz se desplazó por la habitación cálida y suave. Preparé té y lo puse en la mesa tomando un sorbo lento, saboreando el sabor y la quietud. Abrí mi cuaderno y escribí día 1 completamente mío. Cada elección, cada espacio, cada respiro me pertenece. Las palabras se sentían poderosas, ancladas un recordatorio de que este departamento pequeño como era, representaba una recuperación. Me moví por el espacio una vez más, ajustando un marco, enderezando una almohada, y finalmente me senté en la silla junto a la ventana. Afuera la ciudad se extendía silenciosamente, ajena a mi pequeña victoria dentro de sus calles. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el departamento, mis decisiones y el suave silencio me envolvieran. Esto era mi hogar. Esto era libertad. Este fue quizá el primer paso para recordar quién había sido siempre bajo el peso de las expectativas de los demás. El timbre sonó suavemente, un repique que parecía más una invitación que una orden. Abrí la puerta y encontré a Leonel parado allí, con su mochila rebotando ligeramente, las mejillas sonrojadas por el aire fresco del otoño. Sus ojos estaban abiertos, brillantes de curiosidad, escaneando el departamento, como si nunca lo hubiera visto antes. «¿Aquí es?», preguntó, con voz incierta pero ansiosa. Sonreí y me hice a un lado. «Aquí es», dije. «Pásele». Cruzó el umbral con cuidado como si entrara en terreno sagrado y sentí una emoción de orgullo silencioso. El espacio ahora era nuestro para habitar sin interferencias, sin expectativas, sin obligaciones. Dejé su mochila en el suelo y señalé la pequeña mesa donde esperaba una pila de juegos de mesa, un tazón de palomitas y unos aviones de papel. ¿Quieres empezar con Conecta 4? ¿O hacemos los aviones? ¿Primero?, pregunté. Su rostro se iluminó. «Aviones», dijo de inmediato, y juntos comenzamos a doblar papel, experimentando con alas y pliegues, las risas surgiendo naturalmente mientras los primeros aviones despegaban. Tras varios intentos, uno de los aviones chocó contra Ruth, la planta en el alféizar, inclinándola ligeramente. Los ojos de Leonel se abrieron de par en par, pero luego sonrió. «Está bien, ¿verdad?». Asentí, y él rió, el alivio inundando sus pequeños rasgos. En ese momento me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que sentí esta alegría simple y sin presión, la que viene de veras alguien confiar y deleitarse
en tu presencia, sin condiciones. Pasamos a los juegos de mesa, y él hacía preguntas sobre las piezas, las reglas, inevitablemente sobre el abuelo Rafael. ¿Alguna vez vivió aquí?, preguntó señalando la fotografía de Rafael en el estante. Negué suavemente con la cabeza. No, pero le habría gustado. Le gustaba la calma y los libros como a nosotros aquí. Leonel asintió solemnemente. Luego sonrió con la comprensión que solo un niño posee. La tarde pasó en un ritmo suave. Hicimos una pausa para un refrigerio que preparé, sándwiches y fruta nada sofisticado, pero suficiente. Leonel charlaba sobre la escuela, los amigos y las historias que había leído mientras yo escuchaba. Realmente escuchaba sin interrupciones, sin cargar con las expectativas de nadie más. Su presencia era un puente de regreso al amor que me había traído aquí, un recordatorio de que la familia podía nutrirse sin sacrificar mi propio espacio, mi cuerpo, mi tiempo. Antes de irse me abrazó fuerte, un abrazo pequeño pero intenso. ¿Puedo volver la próxima semana?, preguntó. Si tus papás dicen que está bien, respondí. Asintió satisfecho y corrió hacia la puerta con la mochila rebotando otra vez. Lo vi irse sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con la obligación, nada que ver con el deber. Cerré la puerta y respiré hondo, apoyándome en ella por un momento. El departamento estaba silencioso otra vez, pero el aire era diferente, más ligero, lleno del eco de risas y confianza. Me serví otra taza de té y me acomodé en mi silla junto a la ventana. Así podía existir el amor libremente, plenamente, sin borrar al yo. Y por primera vez en años podía sentirlo. El sol de la mañana se deslizaba por la ventana iluminando el pequeño departamento con un brillo suave que se sentía casi sagrado después de los últimos 3 años de intrusión constante. Acababa de preparar una taza de té al vapor enroscándose en espirales perezosas cuando el zumbido familiar de mi celular rompió la quietud. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Gabriel. Tomé una respiración lenta y dejé que sonara 1, 2 veces antes de contestar. Mamá dijo con voz mesurada cuidadosa. «Necesitamos hablar». Sostuve el teléfono con suavidad apoyándome en la encimera. «Estoy escuchando». La voz de Isabel se unió rápidamente, cortante y urgente. «Leonor, queríamos preguntarte si considerarías regresar». «Solo medio tiempo. Podemos pagarte establecer límites claros, hacerlo justo». Había una tensión en su tono, una negociación ensayada que intentaba equilibrar autoridad con cortesía. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento, saboreando la presión familiar que siempre las acompañaba. No fue la ira lo que surgió, primero fue la calma cuidadosa y deliberada que había cultivado las últimas semanas. «Los escucho», dije suavemente. «Entiendo lo que están ofreciendo». «Pero mamá», comenzó Gabriel, luego se detuvo probablemente dándose cuenta del peso de lo que estaba pidiendo. «Solo no esperábamos que te fueras así». «Lo sé», dije. No me fui de repente. Me fui silenciosamente, deliberadamente, porque el patrón de expectativa ha sido constante durante 3 años. Porque mi espalda, mi cuerpo, mi salud, mi tiempo nunca fueron tomados en cuenta. Porque siempre estuve disponible, siempre cumplí, y nunca fue reconocido. Un silencio cayó en la línea. No estaban preparados para la precisión tranquila en mi voz. Estaban acostumbrados a la vacilación, a la culpa, a la complacencia. No a la claridad. El tono de Isabel se suavizó, aunque aún tenso, con preocupación controlada. Nunca nos dimos cuenta. ¿Se dieron cuenta lo suficiente? Interrumpí gentilmente. Se dieron cuenta lo suficiente para notar que he estado desapareciendo, incluso estando en la casa cumpliendo tareas que nadie agradeció. Tareas que se presentaban como amor, pero no llevaban elección. El amor no es un cheque en blanco, y el servicio no es una obligación. Los amé a Leonel, amé a mis nietos, pero el amor no requiere el borrado del yo. Gabriel tragó audiblemente. Solo queremos arreglarlo. Y pueden, dije con voz firme, respetando los límites que he establecido, no ofreciendo pago o programando horas.
no intentando negociar mi regreso a su hogar. El respeto no es retroactivo. No se gana por coerción. Se da libremente y libremente debe mantenerse. Hubo una pausa. Podía casi escucharlos procesando, recalculando, dándose cuenta de que la conversación no podía seguir en sus términos habituales. «Pensamos que medio tiempo», comenzó Isabel de nuevo. «Aprecio la oferta», dije quedamente, «pero medio tiempo sigue siendo una intrusión. Estoy aquí en mi propio departamento, en mi propio horario, en mi propio tiempo. Leonel puede visitarme. Podemos mantener contacto, pero no regresaré a ser la conveniencia o la red de seguridad de nadie». La voz de Gabriel titubeó ligeramente. «Mamá, yo no soy su red de seguridad», dije con firmeza. «Soy Leonor, que siempre ha existido más allá de la obligación, más allá de la expectativa. Esa versión de mí en su casa, obediente, silenciosa, siempre disponible, se fue. No regresa. No se negocia. Los límites están puestos y son innegociables. Estuvieron callados después de eso. Podía casi sentir la tensión mientras intentaban medir la firmeza en mi voz, la finalidad de mi posición. Sus súplicas, sus garantías, sus recordatorios del deber familiar. Todo se desmoronaba contra la certeza tranquila que había cultivado. Finalmente Gabriel exhaló bajo y lento. «Está bien», dijo. «Lo respetaremos. Queremos que Leonel te vea. Seguiremos tus reglas». «Bien», dije con alivio, tejiéndose suavemente en mi tono. «Las visitas de Leonel continuarán. Siempre conocerá mi amor sin filtros, sin regateos. Y seguiré estando presentes en las formas que elija, no en las que se me exijan». Colgué el teléfono y lo dejé cuidadosamente en la mesa. El departamento estaba silencioso otra vez, pero era un silencio diferente, uno de afirmación de espacio recuperado, de límites inquebrantables. Caminé hacia la ventana observando la ciudad zumbar suavemente más allá del cristal. Esta conversación había sido postergada por mucho tiempo, pero ahora la claridad y el respeto habían sido comunicados sin conflicto, sin compromiso, sin culpa. Me serví otra taza de té y me senté dejando que la calma se asentara en mis hombros. Estaba presente. Era Leonor. Era visible. Y por primera vez en años, esa visibilidad me pertenecía por completo. La luz de la mañana se derramaba por el departamento pálida y constante, iluminando los pequeños detalles que había arreglado durante las últimas semanas. Ruth, la pequeña suculenta, se inclinaba perezosamente hacia la ventana, y la mesa estrecha junto a la silla sostenía mi cuaderno, una taza de té y la pila de juegos de mesa que Leonel había dejado. Todo en la habitación había sido elegido por mí, arreglado según mi propio sentido de orden y comodidad. Por primera vez en años sentía que el espacio pertenecía a alguien que importaba, que tenía voz y elección. El teléfono sonó cortando el silencio. El identificador mostraba los nombres de Gabriel e Isabel, y sentí un destello de tensión, una sombra del viejo patrón que siempre acompañaba sus llamadas. Dejé que sonara 1 o 2 veces antes de contestar, inhalando lentamente y centrándome en la calma que tanto me había costado recuperar. «Leonor», comenzó Gabriel con voz cuidadosa, deliberada. «Queremos hablar. Queremos que regreses aunque sea medio tiempo. Podemos hacerlo justo. Podemos ofrecerte una compensación, programar según tu tiempo». Escuché dejando que sus palabras se asentaran como polvo en el sol y luego exhalé lentamente. No, dije firme, suavemente, sin dudar. «No regresaré. Ni medio tiempo ni bajo ninguna condición que comprometa mi autonomía o mi bienestar». Hubo una pausa en la línea. Podía casi escuchar a Isabel tomando aire, ajustando su tono a la persuasión, la cortesía, la negociación. «Leonor, solo estamos tratando de...». «Sé lo que están tratando de hacer», interrumpí tranquila pero inquebrantable. «Están intentando reinstalar un patrón que haya existido durante años, un patrón en el que mi presencia se espera, mi tiempo se asume, mi trabajo se da por sentado. Ese patrón termina ahora.
No participaré en él nunca más. No soy su conveniencia. No soy su red de seguridad. Soy Leonor y estoy eligiendo por mí misma. La voz de Gabriel vaciló. Pero mamá Leonel, los niños. No estoy abandonando a Leonel. Dije. Lo amo. Seguiré presente en las formas que elija en mis términos. Pero no volveré al papel que me fue impuesto, el que borró mis necesidades, mi cuerpo, mi salud, mi vida. No cambiaré mi paz por proximidad a un hogar que no me ve. El tono de Isabel se suavizó bordeado de frustración e incredulidad. Nunca quisimos hacerte sentir así. No quisieron, pero la intención no es suficiente, dije. La intención no deshace años de ser invisible, de trabajo, sin reconocimiento de ser tratada como un accesorio, en lugar de una persona. No volveré a eso. He pasado 3 años en su hogar, dando todo lo que tenía, y he pasado las últimas semanas recuperando lo que es mío. No comprometeré eso. Este es mi límite, y es innegociable. Otra pausa. Sus intentos habituales de persuasión, razón, negociación, tácticas familiares, no tenían dónde aferrarse. No había culpa para explotar, ni hábito para manipular, ni cansancio para erosionar mi resolución. Estaba firme, anclada en el espacio que había hecho mío. Finalmente Gabriel habló de nuevo, más quedo esta vez. Entendemos. Lo respetaremos. Bien dije la palabra simple pero poderosa, cargando el peso de años de resistencia silenciosa. Leonel visitará. Seguiré siendo su abuela en mis términos. Pero no seré tratada como propiedad o obligación de nadie más. Ese capítulo está cerrado. Estuvieron callados después de eso, el silencio, en la línea palpable. Colgué y dejé el teléfono cuidadosamente saboreando la calma. El departamento se sentía más cálido ahora, impregnado de la certeza de la elección. Cada objeto en la habitación, los libros, los muebles, los pequeños recuerdos, era un recordatorio de que mis decisiones importaban. Mi vida ya no estaba dictada por expectativas u obligaciones. Podía moverme, pensar y vivir libremente. Caminé hacia la ventana, Ruth inclinándose hacia la luz, y tomé una respiración lenta y constante. Decir no. Nunca se había sentido tan vital, tan restaurador. No era ira, no era rebelión, sino un acto de autorrespeto, una declaración de que mi bienestar y autonomía eran innegociables. Por primera vez en décadas entendí que protegerme a mí misma podía ser una expresión de amor, no de egoísmo. Me senté en la silla con el té en la mano, dejando que el silencio llenara la habitación. Afuera la ciudad seguía su curso ajena a la pequeña pero decisiva victoria dentro de este departamento. Adentro estaba completa. Era vista. Era libre. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas traslúcidas, proyectando un brillo cálido sobre mi pequeña cocina. Me senté en la mesa con un cuaderno nuevo, abierto frente a mí, la pluma lista, pero inactiva. El departamento olía ligeramente a canela del té que había preparado, y el silencio era un compañero al que finalmente me había acostumbrado. Entonces llegó el correo, un sobre blanco deslizándose por la ranura, y reconocí la letra de Gabriel de inmediato. Mi pecho se tensó, una mezcla familiar de anticipación y cautela. Desdoblé la carta con cuidado, el papel crujiente bajo mis dedos. Las palabras de Gabriel eran tentativas sentidas y medidas. Reconocía su fallo al no ver la presión que había soportado durante años, la forma en que mi presencia se había dado por sentada, mi trabajo asumido, mi cuerpo y tiempo ignorados. Expresaba arrepentimiento, no por mi partida, sino por los años en que no había notado, no había preguntado, no había cuidado lo suficiente para intervenir. Leer sus palabras despertó un leve dolor del pasado, el peso de los años invisibles, presionando suavemente contra mi pecho. Sin embargo, también había una calidez, un reconocimiento sutil de mi existencia, como más que un ayudante, más que un accesorio en su hogar. Hablaba de Leonel, de su comprensión de que mi ausencia
había sido confusa para su hijo, y de su deseo de mantener nuestro vínculo de una manera que respetara mi autonomía. Dejé la carta y tomé una respiración profunda, dejando que las palabras se asentaran. No había ira ahora, solo claridad. Podía continuar mi vida afirmando silenciosamente mis límites, mientras permanecía presente para Leonel, de una manera que se sentía saludable y elegida. Tomé mi pluma y comencé a escribir una respuesta, no por obligación, sino desde un lugar de cuidado deliberado. Querido Gabriel, escribí. Recibí tu carta y entiendo lo que intentas expresar. Aprecio tus palabras y el reconocimiento de la presión que estos últimos años han puesto sobre mí. Seguiré presente para Leonel como su abuela, de maneras que honren tanto sus necesidades como mis propios límites. Estoy agradecida de que estés empezando a ver lo que a menudo ha sido invisible. Hice una pausa releyendo las líneas, sintiendo el peso y la importancia de cada palabra. Mis manos se movían deliberadamente afirmando mi autonomía con cada frase. Detallé nuestras interacciones continuas con Leonel, visitas programadas en términos que respetaran mi energía y espacio, pequeños momentos de conexión, historias y juegos compartidos, pero dejé claro que regresar a su hogar no era una opción. Mi vida aquí en este departamento con sus pequeños rituales y libertades tranquilas era innegociable. Terminando la carta la doblé cuidadosamente y la metí en un sobre. El acto de escribirla y enviarla se sentía como un lazo, un puente entre las obligaciones pasadas y la autonomía presente. Permanecería como una presencia en la vida de Leonel, pero no a expensas de mi propio bienestar. La distinción era clara y se asentó dentro de mí como una victoria silenciosa. Preparé otra taza de té y la llevé a la pequeña mesa junto a la ventana, observando a Ruth inclinarse hacia la luz del sol. Reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí desde el trabajo invisible, hasta el impacto de palabras que cortaron más profundamente que cualquier tarea, hasta el acto deliberado de reclamarme a mí misma. Mis límites eran firmes, mis elecciones deliberadas, y mi amor libre de expectativas. La ciudad afuera seguía su ritmo habitual, ajena a la revolución silenciosa en mi cocina. Adentro el pequeño departamento estaba lleno de luz del aroma del té y de la suave presencia de la autonomía. Y mientras comenzabas a leer la carta en voz alta para mí misma, imaginando las voces de Gabriel y Leonel tejidas en las palabras, sentí una completitud extraña y reconfortante. Podía estar presente, amada y necesitada sin ser usada, sin ser borrada. El equilibrio entre el cuidado y el autorrespeto había sido alcanzado y por primera vez en años podía descansar en esa armonía. La primera luz de la mañana se extendía por el departamento, rozando las paredes con un oro suave que hacía que el pequeño espacio se sintiera más grande de lo que era. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana con el té en la mano, el cuaderno abierto, y me permití saborear la quietud. Afuera la ciudad comenzaba a moverse, pero adentro la habitación era mía, intocada por obligaciones, no reclamada por nadie más. Por primera vez en años mis movimientos y elecciones me pertenecían por completo. Había decidido recuperar mi vida no con grandes gestos, sino con rituales simples y deliberados. La biblioteca a 5 calles de distancia se convirtió en mi primer santuario. Estantes de libros, el leve olor a papel y el zumbido tranquilo de otros perdidos en historias me recordaban que el conocimiento y la imaginación aún eran míos para explorar. Me inscribí para ayudar con grupos de lectura para niños, no como un deber, sino como una elección, y solo en los días que se ajustaban a mi energía. Era una forma suave de contribuir sin ser absorbida. Después paseaba hasta la cafetería de la esquina, la de las tazas astilladas y las plantas crecidas de más. El barista ya sabía mi pedido té negro con una pizca de canela, y me saludaba por mi nombre. Pasaba horas allí escribiendo en mi cuaderno, tomando sorbos lentamente y permitiéndome simplemente ser. Los rituales eran pequeños actos ordinarios,
pero llevaban una importancia que no había notado que extrañaba. Me recordaban que mi tiempo era mío, que tenía una voz, una presencia y un ritmo dictado por nadie más que yo misma. Al regresar a casa arreglaba mi departamento con el cuidado y la atención que me había negado por tanto tiempo. Cada objeto, cada fotografía, cada pequeño recuerdo era colocado deliberadamente. Ruth la suculenta prosperaba en la luz del sol, un testigo diminuto de mi recuperación. Las fotos enmarcadas de Rafael y Leonel descansaban en el alféizar símbolos no de deber, sino de conexión elegida libremente. Preparaba el desayuno, cuidaba las plantas y me permitía moverme por el día en un ritmo que me nutría. Las noches se convirtieron en un momento para la reflexión y la indulgencia suave. Leía novelas que alguna vez había dejado de lado. Por los demás exploraba nuevas recetas y disfrutaba de los pequeños placeres desapercibidos de la independencia. Descubrí la alegría de elecciones mundanas, qué silla elegir, qué música poner, cómo arreglar los pequeños detalles que habían sido ignorados por tanto tiempo. Estos rituales diarios insignificantes para un extraño eran actos de recuperación. Reafirmaban mi sentido del yo, un yo que había sido erosionado por años de trabajo invisible y rendición silenciosa. Leonel visitaba los fines de semana y nuestro tiempo juntos se convertía en una mezcla de estructura y libertad. Horneábamos galletas, jugábamos juegos de mesa y creábamos historias con dragones, búhos y panaderos que vivían en árboles encantados. Cada actividad era espontánea sin horarios y alegre, recordándome que la presencia podía darse libremente, sin obligación ni culpa. Su risa sin mancha de preocupaciones adultas llenaba el departamento y subrayaba el contraste entre la vida que había dejado atrás y la vida que ahora estaba construyendo. A media semana había establecido un ritmo que equilibraba la soledad, la productividad y la conexión. Las visitas a la biblioteca, el café en la cafetería, los paseos por el vecindario y las noches con Leonel eran el andamiaje de una vida reconstruida. Comencé a sentir la fuerza silenciosa de la autonomía asentándose en mis huesos. Los dolores de años de sobreesfuerzo se suavizaban mientras escuchabas a mi cuerpo. Permitía descanso cuando lo necesitaba y honraba los límites que había ignorado por tanto tiempo. Acostada en la cama por la noche reflexionaba sobre la recuperación. Los pequeños rituales, las elecciones diarias y los límites consistentes habían creado una vida que no estaba definida por el servicio o la obligación. Por primera vez en décadas, me movía por el mundo, sin prisa vista y reconocida, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. Y en ese ritmo descubrí la libertad sutil y profunda de vivir para mí misma. La luz del sol de la mañana se derramaba por el suelo de la cocina cálida y constante, mientras preparaba una olla de té, el vapor enroscándose suavemente hacia el techo. Por primera vez en años mis movimientos eran sin prisa, cada uno deliberado, guiado por la elección, en lugar de la obligación. Puse una taza para mí, otra para Leonel, y arreglé un pequeño plato de galletas. Hoy se sentía como un regalo que me había dado a mí misma. Leonel entró corriendo con la mochila rebotando las mejillas sonrojadas por el aire matutino. Abuela llamó y sentí una oleada de alegría que no tenía nada que ver con el deber y todo con el amor dado libremente. Nos acomodamos en la mesa los pequeños rituales de servir té y compartir galletas, marcando un ritmo que nos pertenecía solo a nosotros. Sin horarios impuestos, sin expectativas pendientes, solo risas y conversación tejidas con la magia ordinaria de la presencia cotidiana. Más tarde saqué mi diario, el que había mantenido escondido durante años. Escribí en líneas largas y fluidas, documentando pensamientos, reflexiones y pequeñas victorias. Cada palabra afirmaba mi recuperación de la vida, de la autonomía del yo. Anoté cómo el departamento se sentía mío, cómo Ruth prosperaba en su esquina, inclinándose hacia la luz del sol sin restricciones.
Cada planta, cada objeto, cada página en mi diario era un símbolo de elección de libertad ganada. Después de décadas de dar demasiado, el sol de la tarde calentaba mis hombros mientras Leonel y yo construíamos una torre de bloques. Luego la derribábamos con risas que llenaban el departamento silencioso. En esos momentos me di cuenta de la profundidad del cambio. El amor podía coexistir con límites. La presencia podía existir sin sacrificio. La alegría podía surgir de la elección deliberada. La casa ya no exigía sumisión. Reflejaba la vida que había elegido construir. Hice una pausa para mirar por la ventana al pequeño patio. La luz del sol, jugando sobre los ladrillos y las hojas. Por primera vez en décadas, sentí un pulso constante de paz arraigado, no en la ausencia de los demás, sino en la presencia de mí misma. Los ecos de los años pasados doblegándome, cediendo y desapareciendo en el trabajo invisible, se habían desvanecido en el fondo, reemplazados por la afirmación silenciosa pero potente de que pertenecía a mi propia vida. Cuando se acercaba la noche arropé a Leonel, besé su frente y lo dejé leyendo silenciosamente en su rincón. Regresé a mi diario pluma en mano y escribí simplemente: Día 178 de vivir para mí. La llave es mía, el espacio es mío, la elección es mía. Estoy aquí, estoy presente, soy libre. Y en ese departamento tranquilo y bañado por el sol, los rituales ordinarios, té, escribir, jugar, luz del sol, se convirtieron en un testimonio de la vida que había recuperado. Ya no existía para cumplir las necesidades de los demás. Existía para honrarme a mí misma, para nutrir el amor en mis propios términos y para sentir el pulso constante y luminoso de la libertad al fin.